Ok, vamos a continuar explicando qué es el trading. El trading es la comercialización, o sea, la compra y venta de diferentes activos. Los activos, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser acciones, pueden ser divisas, pueden ser futuros. Digamos que hay otro tipo de activos, pero estos son los principales y los que vamos a ver o que de pronto les voy a estar mencionando en varios videos. Entonces, tener en cuenta que estos son los principales. ¿En dónde se comercializan estos activos? Pues en los mercados financieros. Hay diferentes entidades que son las encargadas de regular y de todas estas transacciones y todas estas operaciones de los diferentes vendedores y compradores. Ya sabemos pues que el mercado entonces se mueve por oferta y demanda. Tiene que haber ambas partes para poder funcionar, y esto lo vamos a tener mucho más claro cuando ya empecemos a ver el tema a fondo en el tema de las plataformas y cuando estemos comprando y vendiendo. ¿Ok? La mayoría de las personas no saben esto. La mayoría de las personas piensan que uno solo compra y luego de comprar entonces ahí sí uno vende, pero resulta que uno también puede vender sin haber comprado primero, y esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Hay varios tipos de mercado, o digamos los principales son tres tipos de mercados, que son los mercados de capitales, los mercados de capitales es donde están las acciones. Están los mercados de derivados, que es donde están los futuros y opciones, y están los mercados de divisas, que es donde está el Forex, que yo creo que el Forex es el que la mayoría de las personas conocen, y digamos que es el más transaccionado en el mundo. Es la bolsa que más millones de dólares mueve en todo el mundo. Entonces, por eso es tan conocida y por eso es que le hacen tanto marketing, y por eso es que digamos que hay tantas plataformas y tantos brokers que hacen Forex. Entonces, hay muchos conceptos e información sobre este tema, pero quiero que sepan que yo les voy a hablar de lo más básico y de lo principal. Primero, en la medida que ustedes vayan aprendiendo y se vayan metiendo más en el mundo del trading, pues lógicamente van a ir aprendiendo muchos más conceptos. Ahorita se volvería como aburridor y engorroso llenarlos de términos y de historia y de una cantidad de temas que posiblemente no les van a servir mucho para iniciar en el trading. Igual es mi forma de pensar, es lo que yo creo. O sea, hay mucho conocimiento que te dan en las escuelas, en el colegio, en las universidades, que realmente no sirven para nada. Y yo sé que duele admitirlo, duele decirlo, pero es la verdad. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ir realmente a lo que nos sirve y a lo que nos va a funcionar para poder empezar a operar. Las acciones, creo que han escuchado alguna vez una persona que compró las acciones de la empresa de Facebook o la empresa de Tesla o Amazon. Digamos que son como las acciones más conocidas, de las que más se hablan últimamente. Es muy común escuchar que ciertas personas están comprando esas acciones, o que las acciones de esas empresas subieron o que bajaron, bueno, en fin. Entonces a eso se le llama compra de acciones. En este momento, por ejemplo, si vamos a revisar en cuánto está la acción de Facebook, vemos que la acción de Facebook está en $313. Significa que si yo quiero comprar una acción, una sola acción, pues me va a costar $313. Las inversiones en acciones tenemos que verlas como inversiones a mediano y largo plazo. Yo pensaría que más a largo plazo que a mediano incluso. Si yo soy nuevo en el tema de las inversiones, digamos que tendría que estudiar mucho más para poder empezar a invertir en acciones, porque tendría que empezar a investigar sobre todo datos fundamentales para poder tomar decisiones acertadas a la hora de comprar acciones. Dejarlas allí, esperar que pase el tiempo, se valoricen y yo las logré vender a un precio mayor. La rentabilidad va a ser la diferencia entre el precio que compré versus el precio en el que estoy vendiendo. Esa diferencia es mi rentabilidad en el tiempo que yo haya tenido que esperar. Bueno, no solamente yo
yo puedo tener beneficios vendiendo acciones, ¿no? Hay empresas que dan dividendos a las personas que tienen acciones de sus empresas, a esos inversionistas. Entonces ellos tienen unas fechas estipuladas en el año donde en esas fechas entregan esos dividendos a esas personas. Pero hay que tener en cuenta que esos dividendos en muchas ocasiones son del 1%, del 2%, no estoy muy seguro de qué porcentajes se manejan en cada empresa, o hay empresas que no dan dividendos, hay que tener eso también claro. Hay unas que sí, entonces eso también uno tiene que investigarlo. Los dividendos son significativos cuando son grandes inversiones y tienes miles de millones de dólares invertidos en acciones en una empresa. Entonces eso también es importante tenerlo claro, porque no voy a creer pues que a punta de dividendos voy a vivir, y menos si soy un trader o un inversionista minorista. Como dije anteriormente, Forex es posiblemente el mercado más conocido a nivel mundial, sobre todo por el tema del marketing agresivo, porque realmente es un marketing agresivo el que le hacen al Forex. Hay que tener en cuenta que el Forex es descentralizado, eso significa que no hay una empresa que regule el Forex como tal, a diferencia de las acciones, los futuros o las opciones sobre acciones, que sí hay empresas que regulan estos mercados y son centralizados, pero el Forex no. Entonces significa que es un mercado que suele ser muy manipulado. Entonces no es recomendable, hay expertos que no recomiendan el Forex para principiantes, precisamente por eso, porque se manipulan mucho los mercados, los brokers a veces manipulan las transacciones. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, donde tenía una operación abierta y me la cerraron, o sea, me la cerraron y el precio no me había tocado el stop y se me cerró antes. Entonces puse como yo me acuerdo que les escribí y les dije que había pasado, que por qué me habían cerrado la posición. La verdad nunca me respondieron, pues ellos no te van a hacer caso si no eres un trader importante para ellos. Entonces también he hecho Forex, me he dado cuenta que no es lo mejor, sobre todo cuando estás iniciando. Opciones sobre acciones nunca he hecho, no las conozco realmente. En los futuros sí. Ese es el que vamos a trabajar en este programa que vamos, o en este entrenamiento que vamos a tener. Vamos a hablar sobre futuros y sobre los diferentes futuros que hay, los que más opero y los que yo recomiendo que deberíamos iniciar. Y están las opciones binarias, que las opciones binarias realmente no las recomiendo, porque primero tienen muy mala fama con los traders muy reconocidos, mentores que he tenido, y aparte de eso pues he escuchado opiniones de personas que para mí tienen, digamos que tiene su opinión tiene peso en el tema del trading. Entonces tampoco las recomiendo. Y si buscas, por ejemplo, en internet el tema de opciones binarias, te vas a dar cuenta que en diferentes países, en algunos países del mundo, tienen prohibido hacer opciones binarias, a las empresas que hacen opciones binarias las tienen prohibido hacer ese tipo de mercados de operaciones en el país. Entonces yo creo que con eso ya es suficiente pues para uno darse cuenta que realmente no son buenas y que posiblemente uno está ahí en peligro de que lo estafen. También existe hoy en día el tema de las criptomonedas, ¿no? Sabemos que están en furor. Yo creo que ese término ya está en la boca de todos, o por lo menos alguien ya sabe o ha escuchado sobre criptomonedas, o por lo menos del Bitcoin, que se ha vuelto tan famoso. Nosotros vamos a ser day traders, o nosotros nos vamos a preparar para hacer day trading. Eso le llaman también scalping, aunque scalping es un poco más a corto plazo que el day trading. Se supone que el day trader es porque abre una posición en la mañana y la puede cerrar en la tarde, o sea, en el mismo día. Y el scalper es la persona que entra en una posición y en segundos sale de ella, o en minutos sale de ella. O sea que nosotros podríamos estar considerados más como scalpers que day traders, pero a nivel general manejamos más el término de day traders. Y nosotros, para operar en el mercado,
nos vamos más a enfocar en el análisis técnico que en el análisis fundamental. Cuando empezamos a aprender el tema del trading como tal, se nos hace mucho mejor trabajar el análisis técnico, y por eso es que la mayoría de los que empiezan a hacer trading siempre inician con el análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? El análisis técnico es aprender a conocer el mercado, aprender a conocer esos patrones que siempre se realizan, porque el mercado, ustedes van a conocer más adelante que el mercado realiza muchos patrones similares, o tiene momentos cíclicos, tiene acciones repetidas. De eso es lo que vamos a aprender a conocer, a analizar, a saber encontrar esos momentos para poder, digamos que entre comillas, predecir. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque más adelante se van a dar cuenta que nosotros no podemos adivinar qué va a pasar. Así tengamos un análisis que nos diga que el mercado posiblemente va a bajar, o posiblemente va a subir, o posiblemente se va a quedar ahí, no significa que así tenga que ser o así vaya a suceder. Entonces, por eso se llama que vamos a especular, porque es una probabilidad. Significa que estamos trabajando con probabilidades, no estamos trabajando con certezas, porque lo único cierto en el trading es que todo es posible y nada es imposible. Bueno, más adelante igual vamos a mirar todo el tema del análisis técnico, o sea, digamos que les voy a explicar un poco de cómo analizo yo, cuáles son las características principales a tener en cuenta de un análisis técnico. Y está el análisis fundamental. El análisis fundamental lo utilizan, digamos, los grandes fondos de inversiones utilizan mucho esta herramienta, y es conocer hacer un trabajo exhaustivo, ¿no?, de investigación de las empresas, de la economía, de la política, de los CEOs, de los antecedentes, de cómo está financieramente la empresa, etcétera, etcétera, para poder especular y decir, ok, las acciones, el mercado van a subir, van a bajar. Entonces ellos, digamos que utilizan mucho el tema de los fundamentales. Los fundamentales sirven, sí, sirven, pero en mi opinión, como nosotros hacemos scalping, pues no son tan importantes para el scalper. Son más importantes para las personas que hacen swing trading, que son las personas que entran en una posición y aguantan esa posición una semana o semanas o meses o incluso hasta años, porque esas personas para poder hacer eso tienen que haber investigado mucho sobre la empresa. Entonces espero que esta información hasta aquí les sea clara. Si tienen alguna duda después de haber escuchado o de todo lo que les he contado, si tienen alguna duda me la pueden escribir aquí abajo, o me pueden escribir en el Instagram o en el grupo que tengamos. No sé qué grupo vamos a tener para resolver estas inquietudes. Nada, chicos y chicas, señores, señoritas, nos vemos en el próximo video.